Bienvenidos a un nuevo capítulo de Contracorriente. El día de hoy me encuentro con un gran invitado. Estoy con José Antonio Kast. Muy bienvenido. La idea es que estemos conversando de varias cosas, de qué es lo que está pasando con la derecha, de qué es la derecha, pero también de qué es Chile. Y te quiero preguntar un poco porque hay ciertos mitos en cuanto a, por ejemplo, al hablar de un Estado muy chiquitito o un Estado que abarca todo. Pero, por ejemplo, Mario Góngora, que es de los mejores historiadores de Chile, sin duda, lo decía que el Estado forjaba nación, que el Estado era el contenedor de la nación. Para ti, José Antonio, ¿qué rol debe cumplir el Estado? Nosotros siempre hemos dicho que se requieren reglas claras y que se necesita un Estado fuerte, pero no un Estado gigante. Porque así como él dice forjador de una nación, hoy día nosotros podemos decir que el Estado se ha convertido en un usurpador de la nación. Porque es tan grande, hay tantos apitutados, operadores políticos, dobles funciones, se gastan tantos recursos que no le llegan a las personas, que al final el pago de los impuestos va a sostener este Estado gigante que termina abusando literalmente de los ciudadanos que tiene que proteger y que tiene que mejorar en su condición de vida. Por lo tanto, cuando uno dice, bueno, si en la CONAF hay 20 periodistas, uno dice, bueno, ¿y por qué la CONAF tiene que tener 20 periodistas? Si tenemos 16 regiones. O sea, son más que uno por región, y la CONAF se dedica a apagar incendios forestales, no incendios políticos. Y así tú vas mirando ministerio por ministerio y dices, aquí hay un exceso de gente y el Estado se ha transformado en una especie de agencia de empleo. Entonces tiene que ser un Estado más pequeño, fuerte, que dicte normas claras y conductas que señale un camino, que forje un camino, pero también tiene que ser eficiente y austero. Esto de que cambian los computadores todos los años, que renuevan, no sé, los escritorios porque les sobra la plata de repente y tienen que gastarla porque si no la pierden el año siguiente, o usan autos de última gama, compran programas para los distintos computadores que tienen que a veces ni los usan. Todo eso tú tienes que ir achicándolo y hay muchos ejemplos donde se malgastan los recursos de todos los chilenos y que lo podrías destinar a otros fines. Al tema habitacional. Hoy día tenemos déficit habitacional. Los campamentos no han bajado en su cantidad de personas que viven ahí en condiciones muy vulnerables. En el tema de la seguridad, claramente Carabineros requiere otro tipo de equipamiento porque los delincuentes también se han modernizado, tienen más poder de fuego, y los Carabineros necesitan eso. En el tema de la educación, claramente nosotros en la primera infancia tenemos que tener una mayor cobertura. Si vas al tema de los adultos mayores, ¿para qué decir? Entonces, esos recursos mal gastados hoy día en política, el gasto político lo tienes que reducir para aumentar el gasto social. Y el Estado, de alguna manera, José Antonio, puede, por ejemplo, te lo voy a poner con un ejemplo. El caso de Televisión Nacional, cuando uno está fuera de Chile y ve el canal nacional, a uno algo le pasa. Uno dice, bueno, este es mi país. El Estado, ¿a través de qué mecanismos puede ir diciéndole al chileno, mira, este eres tú, o esto queremos, esto construimos? No, precisamente Televisión Nacional debería tener un rol, ¿no es cierto?, en esa línea. Pero Televisión Nacional se convirtió, y está bien, en un canal más, ¿no es cierto? Hay que buscar el rating y tiene que buscar la eficiencia, pero igual no la logra. Y cuando vemos cómo un canal del Estado con recursos públicos tiene tantas pérdidas, no transmite lo que debería transmitir, entonces, bueno, ¿y qué sentido tiene que el Estado tenga un canal para hacer lo mismo que puede hacer la sociedad civil? Entonces ahí aparece este señor Jadwe, que hoy día está de moda, ¿no es cierto? Y dice, no, que él va a tener casi un medio de propaganda y que va a censurar al resto. Entonces yo soy al revés, yo digo Televisión Nacional es un canal que el Estado debería dejar y venderlo, ¿no es cierto? Y mantener una señal internacional, si quieren, con temas culturales, con temas de tradiciones, con temas de eso que a ti te dice, este es mi canal. Pero si tú estás en el extranjero, no vas a poner Televisión Nacional para ver Los Simpsons, ¿no? O para ver una película Star Wars, ¿no? No la vas a ver en Televisión Nacional. Bueno, pero Televisión Nacional cae en eso, ¿te fijas? Y tiene una tendencia muy marcada, dependiendo del gobierno, en el área política. Entonces, tú puedes tener algo mucho más pequeño, mucho más razonable para el fin que está, pero no necesariamente el Estado tiene que tener su propio canal de televisión.
No es necesario. Hoy día, además, si alguien quiere transmitir en política, este aparatito es bastante eficiente. Tú ves muchos líderes mundiales que no usan los medios tradicionales para comunicarse, sino que usan los medios alternativos. Y si los medios tradicionales quieren tomar las palabras de un líder, de un presidente, el presidente también tiene que estar siempre dispuesto a estar presente en esos medios, pero no se justifica que en Chile tengamos un canal como Televisión Nacional que nos hace perder muchos recursos todos los años. Gracias, José Antonio. Llevándote un poco al contexto en el que nos encontramos de la convención, que ha estado tan ruidosa. Literalmente ruidosa. Literalmente ruidosa. Pasa que uno de los temas que se va a discutir sí o sí es si se deja un ejecutivo fuerte, por un lado, o le damos más fuerza al Congreso. Diego Portales decía que era muy importante un ejecutivo fuerte, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué crees tú que sería lo mejor para Chile? Yo creo en un sistema más presidencialista que parlamentario. Hemos visto en Chile, ¿no es cierto?, cómo funciona el Parlamento. Hemos visto cómo fue la partida de la Convención Constituyente, donde algunos ni siquiera quisieron cantar la canción nacional, insultaban, gritaban a la persona que estaba ahí. Bueno, ese es el parlamentarismo que podríamos llegar a tener. Eso no conduce a nada. Eso no permite dirigir los destinos de una nación, porque es el que grita más fuerte, ¿no es cierto?, el que se impone a través de la violencia física, verbal, virtual. Yo creo que esto es parecido a una casa, ¿eh? Un país, yo trato siempre de llevarlo a los ejemplos prácticos. Nosotros con la vida somos papás de 9. Entonces, si nosotros dejáramos que los 9 dirigieran el país, que parece como una especie de parlamento, no nos pondríamos de acuerdo ni en los horarios. ¿Ah? A qué hora se toma desayuno, a qué hora más o menos se come, o se toma té, todo, a quién le toca el turno el lavado de los platos, a quién le toca el tema del aseo del living, todas esas cosas, sería muy difícil ponerse de acuerdo. ¿Y para qué decir el presupuesto de la casa? O sea, si votaran mis hijos, bueno, comeríamos pizza todos los días. ¿Ah? Y el presupuesto se nos iría al tacho. ¿Ah? Y no pizzas hechas en la casa, sino compradas. Bueno, tiene que haber alguien, y aquí somos los dos, la Pía, yo, más la Pía que yo, ¿no es cierto?, la que da ciertas líneas. Y si son bien compartidas, si son razonables, bueno, todos van a asumir que ese es el rol. Pero el país sería un poco lo mismo, y es lo que hemos visto hasta ahora, que al final los acuerdos se logran a la fuerza, siempre están hablándole a la galería, y también hay que reconocer, sí, que nuestros últimos presidentes tampoco han sabido liderar, porque no han tenido quizás el carácter, la empatía para transmitir qué cosas son más importantes que otras, qué cosas no hay que hacer, y eso requiere una explicación y requiere diálogo. Bueno, el gobierno de Michelle Bachelet no logró hacernos crecer como país, el gobierno de Sebastián Piñera tampoco, y por eso algunos dicen, bueno, si no funcionaron los últimos 2 gobiernos, vámonos al parlamentarismo. Pero veamos lo que pasa en otros países de Latinoamérica, donde hay un presidente que no tiene tantas atribuciones como las podría tener en Chile, y no son ejemplos a seguir. No, es que pareciera que en una sociedad en la que se está exigiendo más horizontalidad, en general pareciera eso lo que se ve, ¿no? Bueno, pero si queremos, yo eso lo puedo compartir, pero si queremos más horizontalidad, bueno, busquemos un sistema donde las personas tengan un mayor grado de participación y no solamente elecciones cada 4 años. Y hagamos presupuestos participativos, hagamos consultas populares, pero que sea algo que nos dé certeza de que es la opinión mayoritaria, no que alguien vota 3 veces por otra persona. Pero hay maneras de hacer participar más a la gente, y no necesariamente a través de un parlamentarismo exagerado, donde ahora vemos en la constituyente que una constituyente electa con muy baja votación, porque la lista, ¿no es cierto?, sacó mucha, se atribuye la representatividad de todos los chilenos. Sí, ella es representante en el proceso constituyente, pero no es que haya sacado un 100% de los votos, pero como que se lo atribuye. Hay diputados que salieron con el 1% de los votos y hablan más que el que sacó la primera mayoría nacional. Claro. Entonces, yo al menos no comparto la idea de un sistema parlamentarista, sí creo en un sistema
más presidencialista con control, con un contrapeso en el legislativo y también un control en el sistema judicial. Perfecto. Tú hablas mucho, y no solo tú, sino tu partido y la gente que te sigue, del sentido común, que es el menos común de los sentidos también. ¿Cómo podemos entender el sentido común? Es un término que acuñamos hace 4 años y hoy día todo el mundo habla y dice, pero si esto es de sentido común. Bueno, la política por mucho tiempo perdió el sentido común y hasta el día de hoy, en algunos, es, como dices tú, el sentido menos común. Lo podemos ver en cualquier política pública. El sentido común dice que si como sociedad nos ponemos de acuerdo en entregarle el uso de la fuerza y de las armas a una institución, tenemos que respetar esa institución. Bueno, los políticos no respetan a la institución de Carabineros y la pasan a llevar una y otra vez. Bueno, es de sentido común que cuando hay una sociedad que tiene que ordenarse, hay alguien que tiene que hacer velar y cumplir con las normas. Y en este caso, los Carabineros. Es de sentido común que los niños aprenden más en la sala que a través del sistema virtual. Pero ahí tenemos al colegio de profesores diciendo que ellos no van a arriesgar la salud de los niños porque se pueden contagiar. Bueno, y la salud mental, las relaciones humanas, las relaciones sociales de los niños, el deporte de los niños, no es salud, sí es salud. Entonces, es de sentido común que tienen que abrir las salas, pero no, el Partido Socialista va y acusa al ministro de Educación, quiere llevarlo a una acusación constitucional porque él quiere abrir las escuelas. Y así suma y sigue. Es de sentido común que si yo tengo un local y atiendo público y estoy quizás no cumpliendo con todas las normas, que llegue el inspector y me diga, oiga, mire, esto usted lo tiene que hacer de esta otra manera. Eso es lo que me dice el sentido común, que me tienen que enseñar, no que lleguen y me pasen el parte. Porque es como que andan buscando justificar su cargo y puros partes. No, si la educación por parte de los servidores públicos a los contribuyentes también es importante. Entonces, hay muchas cosas en cualquier ámbito de la acción pública que si tú le pusieras criterio, sentido común, andarían mucho mejor. ¿Qué se hace, José Antonio, cuando estas cosas, por ejemplo, tienen que ver más que con las cosas prácticas, tienen que ver un poco con temas valóricos, morales? ¿Hay algún sentido común ahí? Se ha perdido porque se desconoce incluso la naturaleza del ser humano. Entonces, entramos en la discusión de cuándo comienza la vida. Bueno, y al final la vida comienza, al parecer, según algunos, a las 14 semanas, otros a las 20, otros cuando nace. Pero cuando tú le muestras un feto a una persona de 14 semanas y le dices, ¿qué es lo que hay aquí? Él solo te puede decir un niño. Pero la ideología pasa a llevar la naturaleza del ser humano, pasa a llevar el sentido común y te hace decir que esto es blanco. Y cuando todos dicen que es blanco, el último que entra a la sala y todo el mundo está diciendo que eso es blanco, 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 sí, es blanco. Y ahí se pierde el sentido común y se pierde el uso de la razón por la ideología. Entonces, en temas mal llamados, porque le dicen temas valóricos, pero son temas de naturaleza del ser humano. Cuando se dice que se quiere legislar en el tema del matrimonio homosexual y que se quiere igualar, tú no puedes igualar dos cosas que no son iguales. Entonces te dicen, no, es que hay amor. Sí, pero el amor de dos hombres no engendra un hijo. El amor de dos mujeres no engendra un hijo. El hijo lo pueden engendrar solo, si es que tienen voluntad, hombre y mujer. Entonces, desde el inicio ya hay una falacia y la ley no puede llevar a las personas a argumentar sobre una mentira. Cuando se habla de la identidad de género, yo puedo entender que alguien que se siente con un sexo distinto quiera que en su cédula de identidad, en su pasaporte, diga, bueno, yo me llamo José Antonio, bueno, yo quiero que mi pasaporte diga Josefina. Yo lo puedo entender y no tengo problema en que eso sea así, pero cuando ya, como en Chile, la ley cambia la partida de nacimiento y dice en la partida de nacimiento que yo nací mujer, siendo que nací hombre, estoy cometiendo una falta de fe a un documento público. Y eso trae consecuencias en la práctica. Traerá consecuencias en la edad de jubilación, traerá consecuencias en las prestaciones de salud,
Bueno, hay muchas cosas que se van derivando de un cambio de un documento público como es la partida de nacimiento. Entonces, eso no es un tema valórico, es un tema de naturaleza del ser humano, de sentido común y de práctica en las distintas cosas que te va a tocar vivir hacia adelante. Ya que me nombraste esto de la naturaleza humana, para ti, la naturaleza del ser humano es, ¿somos buenos o somos malos? ¿Nuestra Bueno, naturaleza tiende hacia el bien o tiende hacia el mal? lo que pasa es que nosotros, al ser cuerpo y alma, si tu alma, o sea, si tu razón, si tu mente está mal formada o está mal educada, claro, va a ir siempre hacia el mal, pero nosotros tendemos hacia el bien. La recta conciencia siempre te va a llevar al bien. Tú sabes cuando algo está mal. Tú sabes, porque ves a otra persona al frente, si la matas, esa persona muere. Y eso es un mal. Y nosotros tendemos a defender la vida siempre. Pero una conciencia que va mal encaminada, ideologizada, va a confundir los planos. Pero el ser humano tiende al bien. Pero se cae. Somos naturaleza caída. ¿Ah? Entonces, tú tienes que llevar a las personas por ese camino que le permite distinguir las cosas buenas de las cosas malas que están impresas en su naturaleza. En tu naturaleza está que si tú eres madre, el sentido de la protección, el sentido del cuidado del otro, está ahí, tú podrías decir, es instintivo, ¿no es cierto? Y ese instinto después tú lo vas formando, y la diferencia con los animales es que tú tienes tú tienes inteligencia, tienes voluntad, y por eso puedes en algún momento detener un instinto que te puede llevar a algo que no es correcto, porque dice, bueno, esto está mal. O sea, si yo tengo tendencia a comerme todo lo que hay, ¿no es cierto? Bueno, alguien me tiene que haber explicado que si yo me como todo lo que hay y todo eso está saturado de grasa, eso me va a convertir en una persona de alto riesgo. Entonces, con cosas yo siempre trato de llevar las cosas a lo sencillo, al ejemplo, para que quienes nos ven digan, ah, mira, sí, en realidad no lo había pensado por ahí. Más que bajarme por la teoría de la filosofía, ¿no es cierto?, profunda, que es muy necesaria. Todos los países que más progresan tienen grandes filósofos, grandes pensadores, gente que se dedica a la área humanista, ¿no es cierto?, más que a los números, para que todo lo tecnológico, todo lo moderno funcione, tú tienes que tener una solidez en el pensamiento. ¿Y eso cómo lo llevas a la práctica? Con ejemplo. Hay tantos centros de estudio, tantas universidades que se dedican a editar libros, pero el ciudadano que no tuvo acceso a eso, bueno, quiere que eso se lo bajen a un ejemplo práctico. Y eso es algo que yo al menos trato de hacer. Gracias, José Antonio. Llevándote un poquito, te voy a sacar un poco de esto que estamos conversando. Y ustedes han dicho mucho, como compartido y tú, el recuperar Chile. Recuperemos Chile, es una consigna, ¿no? ¿A qué te refieres con recuperar Chile? ¿Qué es lo que perdimos a partir de determinado momento que tenemos que volver a traer hasta el presente? Sí. No es que en un momento algo se haya perdido, sino que se va deteriorando en el tiempo. El respeto. El respeto al otro es algo que se ha ido perdiendo y que cada vez que avanzamos en tecnología, que debiera mejorar nuestra calidad de vida, muchas veces se deteriora más. Las peores peleas que yo he visto en el último tiempo son por WhatsApp, porque no refleja emoción. Yo te puedo decir, no, eres un tal por cual, y por escrito. Y el otro lo ve y se me está insultando. Pero si yo te lo digo en tu cara y tú ves mis facciones, te das cuenta que no es tan así. Pero tenemos que recuperar el respeto por el otro. Eso es algo que se perdió. Tenemos que recuperar la vocación de la enseñanza. A mí me tocó ser concejal en Buin y conocer a los profesores normalistas.
Eran profesores de alma, con una vocación increíble. Era el profesor que con el niño trabajaba con el papel maché, estaba enseñándole matemática o estaba enseñándole ciencias naturales, pero con cosas prácticas. ¿Ah? Y eso es parte de algo que perdimos. En el tema en el tema de la vivienda. Habíamos avanzado en un proceso de aumentar el número de viviendas y también mejorar la calidad de las viviendas y el tamaño de las viviendas, pero hemos vuelto atrás y han aumentado los campamentos y los allegados. Bueno, tenemos que recuperar la dignidad en el trato a las personas cuando construimos viviendas. En el tema de la salud, claro, hemos avanzado mucho en tecnología, hay muchas más herramientas que antes, pero las personas no sienten que están bien atendidas y tenemos una gran red de salud, pero algo está pasando, ¿no es cierto?, de que con toda la nueva tecnología, con más médicos, con más enfermeras, la gente tampoco se siente conforme. Tenemos que recuperar la calidad de la atención, tenemos que recuperar la política. Sí, ¿qué institución más desprestigiada en Chile que el Congreso? Y estos congresistas vienen de Marte, no, se eligieron entre personas iguales a nosotros. Pero, ¿qué se perdió? La credibilidad, porque plantean programas y políticas públicas que saben que no van a poder cumplir. Ilusionan a las personas y después la persona se defrauda. O no cumplen ellos mismos con las normas que rigen a todos los chilenos. Antiguamente, el que era autoridad había un dicho: autoridad que no abusa pierde prestigio. Bueno, eso se llevó a una práctica del día a día que uno tiene que desenmascarar, decir, oye, somos todos iguales, más allá de que tú seas diputado, tienes que respetar la ley del tránsito, más allá de que tú seas diputado, tienes que cumplir un horario, cosas básicas. Eso es recuperar Chile. También podemos decir, bueno, recuperemos Chile en el tema económico, porque claramente los últimos gobiernos nos han aumentado los impuestos, ha crecido el Estado, lo que hablábamos al principio. Bueno, recuperemos el crecimiento, recuperemos nuestra frontera. Sí, el tráfico ilegal de inmigrantes es algo que nosotros tenemos que decir claramente que no es bueno para el país. Nosotros necesitamos que vengan personas a Chile a colaborarnos, sí. ¿Somos amables con los inmigrantes? Sí, pero con aquellos que entran por la puerta, no por la ventana. Entonces, en el área que tú vayas, claramente hay algo que recuperar. Y no es que tengamos una varita mágica, sino que queremos transmitirle primero a las personas que si ellos no levantan la voz, no se va a lograr. Y una vez que levantan la voz, la autoridad tiene que hablar con la verdad. No en base a lo que dicen las encuestas. Este gobierno ha seguido las encuestas y mira cómo está, porque ya nadie le cree. Entonces, todo eso, el eslogan de hace 4 años era para volver a creer. Y hoy día podemos decir, volvamos a creer que es posible recuperar ese Chile que todos queremos. Si, ¿quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere que exista mayor dignidad? ¿Quién no quiere que exista una dignidad en el trato? ¿Quién no quiere que haya mejor gestión en salud? Pero para eso se requieren autoridades que tengan claridad, carácter y decisión. Como en función de lo que me comentas, ¿podría ser parte del diagnóstico que tú harías a lo que llevó a este 18 de octubre? ¿Qué es lo que llevó a Chile a explotar de tal forma? Era un disgusto generalizado, o sea, fue esta marcha del millón de personas, fue no solamente de un grupo. ¿Qué otros elementos tú ves que hicieron que pasara esto en Chile? ¿Esto se veía venir una explosión de tal proporción? No, yo creo que de tal proporción no, pero de que habían señales claras de que había una izquierda muy radical intentando de cualquier manera de derrocar al gobierno democráticamente electo. Eso es una realidad. Si era cosa de ver a los jóvenes del Instituto Nacional todas las semanas cortando la Alameda, lanzando bombas molotov, agrediendo a los profesores. Era cosa de ver los rayados, ¿no es cierto? Estas intentonas de evadir en el metro. Eso era algo que ya venía.
cuando uno ve el tema de la inmigración ilegal masiva y la disconformidad que se produce a nivel de los ciudadanos de no tener una atención de salud más efectiva o no tener los cupos necesarios para llevar a sus hijos a los jardines infantiles, o el alza del precio de los arriendos. Bueno, eso viene aparejado de alguna manera al aumento de población que se produce por una inmigración muy grande que colapsa los servicios, hace que los precios de las viviendas suban porque claramente hay más demanda que oferta para poder arrendar. Entonces eso te va generando una molestia y a eso le tienes que sumar situaciones como los pequeños grandes abusos, ¿ah? Ese ajuste de tarifa que está en todas las cuentas y que uno dice, son 100 pesos, pero 100 más 100 más 100 más 100 de otras personas, tú dices, bueno, alguien está abusando. El tema del cobro de los TAC. Cuando tú ya instalas un sistema que funciona, dices, sí, pero era para que fuera esta rentabilidad, porque es un contrato que firma el Estado, ¿no es cierto?, con un privado para liberar fondos y ocuparlo en otra cosa, y el Estado, claro, le garantiza cierta rentabilidad en base a ciertos supuestos. Pero esos supuestos no se dieron porque la gente pagaba, el portal funcionó, por lo tanto la rentabilidad fue muy alta y el Estado no fue capaz de decirle que sabe qué más, ya han pasado 10 años y los supuestos cambiaron, por lo tanto necesito que usted ajuste el valor del contrato. Y la persona puede decir, no, mire, usted me firmó un contrato a 20 años y no lo voy a ajustar. Bueno, no lo ajuste, pero yo ahora le voy a empezar a ver si cumple hasta con el último teléfono de emergencia que tiene que tener, si tiene la última grúa que tiene que tener, si existe un evento, deterioro en la carretera, claro, cuánto se demora. Ahora me va a conocer, porque yo le voy a aplicar el contrato completito. Así como usted tampoco quiere reconocer que tiene una rentabilidad que nunca se imaginó, bueno, yo ahora voy a aplicarle todo lo que dice el contrato. Y lo otro es que cuando se cumpla el contrato, o sea, usted nunca más se va a adjudicar un contrato en Chile, porque no ha sido capaz de reconocer que nosotros dimos un salto cualitativo en calidad, pero eso no quiere decir que usted abuse permanentemente del valor que recibe por el pago. Y de eso está lleno de ejemplos que la gente al final se termina sintiendo que alguien abusa de él. Tuvimos cuántos años el gobierno Michelle Bachelet y otros gobiernos auspiciando los no más AFP. Y se va creando una conciencia en contra, ¿no es cierto?, de un sistema previsional que en la base, en lo que plantea, funciona. Pero como todo el mundo dice no más AFP, se roban la plata, que esto, que lo otro, al final todo el mundo dice, sí, se están robando mi plata. Curiosamente, cuando tienen que empezar a devolver el primer 10%, el segundo 10%, el tercer 10%, la plata estaba. ¿Y dónde están los que decían que se robaban la plata? Porque la plata estaba. Y hoy día, no solamente siguen diciendo eso, sino que dicen, vamos a estatizar. O sea, ahora sí se quieren robar la plata, pero se la quieren robar los mismos que eran los de los no más AFP. Porque dicen, ahora vamos a nacionalizar los fondos previsionales. Y puede ser una persona que ahorró 10 millones y una persona que ahorró 200 millones. Pero se la van a quitar. Claro. Bueno, eso fue creado, el discurso en contra del sistema previsional por un grupo pequeño que lo que busca es apropiarse de los recursos de todos, usándolos a todos con un discurso falso. Entonces va creando un clima de malestar muy grande. A eso agreguémosle que Michelle Bachelet subió los impuestos de una manera importante, que los sueldos se estancaron y la gente veía que el sueldo ya no le alcanzaba. Porque como suben los impuestos, suben todas las cosas, hay menos emprendimiento, hay menos trabajo, hay más inmigración, una serie de factores que lo que antes tenías ya no es alcanzable para ti. Y eso te va generando malestar. El tema de las universidades, el tema del crédito a los jóvenes, bueno, todo ese tipo de cosas van alimentando el malestar de las personas y además tienes un gobierno sin liderazgo. Un gobierno que estaba preocupado de la APEC, pero que además quería traer la COP25, un presidente que estaba viajando, diciendo que somos el paraíso, esto de Chile es una especie de paraíso, pero que no tenía ninguna sintonía con las urgencias sociales de la ciudadanía. Ministros que dieron algunas frases muy erróneas, ¿no es cierto?, respecto del alza de los pasajes, levántese más temprano, todo eso además usado por la izquierda, comunicacionalmente, mucho mejor que lo que comunica el propio gobierno. El gobierno tiene una capacidad de poder comunicar increíble que no la usa,
y la izquierda apela siempre a los sentimientos, al dolor, ¿no es cierto? Y decir que el dolor, el culpable es el gobierno, es esto. Y el gobierno no reacciona y no le pone atajo a ciertas situaciones que son evidentes. Si el problema está. El tema es que la izquierda presenta una solución como mágica y la gente que está necesitada dice, bueno, total, no tengo nada que perder, me voy con la izquierda. Pero eso es una mejora de corto plazo y a mediano plazo ya se dan cuenta de que era una falsedad. Y eso lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en Perú, lo podemos ver en algún momento en Brasil, lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en Nicaragua, lo podemos ver en Cuba, todos los países que han sido gobernados por estas ideologías de izquierda terminan en un fracaso y ese fracaso curiosamente no perjudica a los jerarcas o a los líderes de izquierda, perjudica a las personas de clase media, a las personas más humildes. Acá tú has dicho que, de hecho lo tuiteaste en un minuto, que parece que eras el único candidato de derecha. ¿Qué es para ti la derecha? ¿Qué significa ser de derecha? Porque además, lo comento, se habla de las 4 almas de la derecha. ¿Qué es para ti, para tu partido, ser de derecha? Primero, hablar con la verdad y hablar, como decíamos al principio, desde el sentido común, no desde las encuestas, porque lo que hemos visto, al menos en los debates presidenciales de los supuestos candidatos de derecha, que todos quieren subir impuestos, todos quieren agrandar el Estado, todos se van de una promesa en la otra. Bueno, lo primero es hablar con la verdad y decir, mira, si usted hace crecer el Estado, va a aumentar el gasto público y va a disminuir la calidad de los servicios que le van a prestar a las personas. Alguien de derecha defiende la propiedad privada. No levanta la voz y dice, mira, hay tomas violentas y tomas no violentas. Alguien de derecha no va y dice, yo espero que el próximo gobierno no sea de derecha. Son cosas prácticas que han dicho los candidatos. Alguien de derecha asume la historia de su país. No trata de sepultarla, como ha ocurrido. Estoy dando ejemplos prácticos de personas que han dicho cosas que claramente van en el sentido contrario de lo que debería ser alguien de derecha. Nadie de derecha debería declararse socialdemócrata. Si la socialdemocracia viene de una raíz socialista, de un Estado grande, omnipresente, nosotros queremos un Estado pequeño. Las personas de derecha valoramos el sentido de la familia. No vamos en contra de lo que es el núcleo fundamental de la sociedad. Las personas de derecha valoramos la institucionalidad. Respetamos a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros carabineros, no los pasamos a llevar ni les echamos la culpa de todo. Si se comete un delito, bueno, va a la justicia y se condena. Y así suma y sigue pequeños y grandes temas que van haciendo te dando una especie de cosmovisión de lo que tú quieres para la sociedad. El respeto, el tamaño del Estado, el monto de los impuestos, el respeto a la familia. En casi todos los lugares del mundo, las personas que son de derecha son respetuosas de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Principalmente son las ideologías de izquierda las que te llevan a promover el aborto, la eutanasia, y algunos que se denominan nueva derecha van tomando estos modelos que son, según ellos, en base al respeto a la libertad de las personas, pero no respetan el valor fundamental, que es el derecho a la vida. Entonces, yo diría que un tipo de derecha de verdad habla claramente, mirando a los ojos y diciendo las cosas por su nombre. Una persona que comete delito se va presa. Una persona que atenta contra carabineros recibe una sanción mayor. Una persona que se apropia de algo que no es de él, un terreno, ¿no es cierto?, va a ser desalojado y va a ser sancionado. En el tema educacional, bueno, nosotros buscamos que haya verdadera transmisión de los conocimientos a los niños, no un invento, como lo que vemos hoy día, ¿no? Si los niños están aprendiendo, no están aprendiendo. Yo diría que básicamente el que es de derecha habla desde el sentido común y usa la razón, no la ideología ni la pasión. Y eso mira, qué bueno que lo pones así, José Antonio, porque, por ejemplo, el Partido Republicano
es muy atractivo para los conservadores, para las personas que creen en el libre mercado y también para los llamados patriotas. Y cada uno tiene sus valores distintos, ¿ya? Para ti, ¿qué principios, cuál sería el principio primero a defender? ¿El libre mercado, por decirte una cosa? ¿Los valores conservadores cristianos, sean católicos o protestantes? ¿O los valores, por ejemplo, de los que se llaman patriotas, no Yo te nacionalistas? diría todos los anteriores. Todos los anteriores, Pero si no hay que partir vida, por uno. si no hay vida, no hay nada. Entonces, el derecho a la vida para nosotros es esencial, fundamental. Y junto con el derecho a la vida, la protección de la familia. Pero una familia no se va a desarrollar en plenitud si hay un Estado totalitario. Por lo tanto, tú tienes que tener un Estado que colabore para que la familia se desarrolle. Y ese Estado tiene que potenciar la sociedad civil, no aplastarla. Entonces, se van juntando los factores. Y un Estado tiene que respetar la cultura de la nación, que son las personas. Entonces, nosotros tenemos una bandera que nos interpreta, tenemos un himno nacional que nos interpreta. Y hay minorías que quieren cambiar la bandera y quieren cambiar el himno nacional. El Estado tiene que velar, ¿no es cierto?, por la integridad de la nación, por la soberanía de la nación. Entonces, se van uniendo todos los temas, pero el número uno es, para nosotros, el derecho a la vida. Perfecto. Para ir cerrando, para dejarte ya en libertad, esto te lo voy a decir textual, porque esto es una cosa que ustedes dijeron, ¿ya? Han hablado que la izquierda radical busca imponerse a través de la violencia y con totalitarismo, particularmente la convención. Y ustedes dicen, no lo vamos a permitir, vamos a defender el progreso de Chile y liderar los verdaderos cambios que el país necesita. ¿De qué manera se puede impedir un avance a través de la violencia o de totalitarismo si es que no se está en el poder? Primero con el ejemplo, y ahí pongo el ejemplo de Poliana Rivera, que cuando se cantó el himno nacional, ella lo cantó con emoción, dándole la dignidad al evento en el que estaba, y eso marca una diferencia. La ciudadanía que está viendo eso ve a una señora que grita desaforada, o un señor que grita enajenado, ¿no es cierto?, y ve una constituyente que está ahí cumpliendo con su deber, ¿no es cierto?, y representando a las personas que la eligieron. Eso va dándole un testimonio a las personas. O cuando Tere Marinovich sale y dice, mire, aquí no hablemos en teoría, no hablemos en eufemismo, ¿no es cierto?, y no digamos que aquí habían personas que querían venir a saludar a los constituyentes, ¿no? Aquí hay personas que querían venir a agredir y que no se pudiera realizar este acto constituyente. Y no vengan a decir que los carabineros andan reprimiendo, porque era cosa de ver las imágenes y cómo los tipos pasaban a llevar las vallas donde estaban establecidos, delimitado el lugar hasta donde podían llegar los manifestantes, levantar sus pancartas, ¿no es cierto?, cantar sus himnos, todo lo que querían. Pero si mueven esa valla y detrás de eso hay un carabinero que le dicen no mueva la valla, bueno, usted está infringiendo la ley y va a tener que ser reprimido si que usted infringe la ley. Pero eso está dentro del sentido común. O sea, si yo infrinjo una norma, si yo agredo a otro, bueno, va a tener que ser detenido. Y le voy a decir, oiga, señor, como dice el Bombo Fica, señor contribuyente, ¿se puede subir al carro policial? El señor contribuyente no se va a querer subir, va a agredir, va a gritear, va a patear. Entonces, claramente Carabineros tiene que cumplir su función. Entonces, no estando en la presidencia de la constituyente, bueno, uno va marcando una línea y finalmente las personas van a tener que decidir. ¿Se apoyan la constitución que salió mal redactada, si es que ellos siguen esa línea, o una constitución que puede tener la influencia de estas personas que sí respetan la institucionalidad? Si sale una constitución mal redactada, fruto del griterío y de la violencia, bueno, la gente va a tener claro que hay un grupo que hizo las cosas bien y que los van a llamar a votar en contra de eso y que no va a servir. Y ahí sí se va a invertir la situación, porque la gente al final va a reaccionar de acuerdo a lo que es bueno para el país, no bueno para una minoría exaltada, ¿no es cierto?, violenta, que quiere imponerse.
Entonces, uno desde cada lugar va generando corrientes de opinión. Y por eso yo me alegro que tanto Ruth Hurtado, Poliana Rivera, Tere Marinovich, el día de la Constitución y del juramento marcaran una línea clara. Bueno, y los medios de comunicación se dieron cuenta de que habían algunas constituyentes que decían las cosas por su nombre y las empiezan a invitar también a los programas y la gente se va identificando con ellas. Entonces, aunque no tengamos la presidencia de la convención, sí tenemos la autoridad por una conducta, ¿no es cierto?, por una forma de hacer las cosas, de una corrección, de la preparación para influir en la decisión. Y si no se influye, bueno, influiremos en la opinión pública para decirle, mire, usted no puede aprobar esto que fue fruto del desorden, de la imposición y de la violencia. Perfecto. En caso de que fueras presidente, José Antonio, ¿tendrías algunas aprehensiones a dialogar o a negociar con determinados sectores o estarían todos incluidos para...? A ver, una cosa es dialogar y la otra es incluirlos. Yo puedo dialogar con cualquier sector, pero claramente yo no incluiría a alguien del Frente Amplio del Partido Comunista en mi gobierno, porque claro, tienen una manera de ver la sociedad absolutamente distinta. Pero eso no obsta que uno pueda conversar, atender sus inquietudes y decirles que no cuando es no. Y en eso tener el carácter suficiente. Y en cualquier situación, o sea, en el tema de abrir las escuelas, yo sería muy claro en plantearle a la ciudadanía lo que está sucediendo. Pero vemos un gobierno que está en silencio, un ministro que está haciendo su trabajo, pero no vemos a todo el gobierno, ¿no? A los gobernadores o a los delegados presidenciales, a los seremi, ¿no es cierto?, explicándole a la ciudadanía lo importante que es, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, volver a abrir las escuelas. En el tema del emprendimiento tenemos un gobierno que se atrinchera, ¿no es cierto?, en el estado de excepción, en las largas cuarentenas. Nosotros decimos, bueno, en todo el mundo, donde la gente empieza a vacunarse, se van abriendo las posibilidades de desplazamiento, de emprendimiento, menos en Chile, donde tenemos más personas vacunadas que casi en cualquier otro país del mundo y tenemos más restricciones que en los países que ni siquiera tienen la mitad de las personas vacunadas. Claro. Muchísimas gracias Muchas gracias a ti por haber podido conversar contigo. Ha sido un agrado y desearte lo mejor. Muy agradecido, que estés muy bien. Gracias.